Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Vamos a leerlo todos juntos de manera congregacional, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léalo en voz fuerte. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oiga, qué poderoso, ¿verdad? Porque está hablando de victoria, de una vida victoriosa. Amén. Y eso es lo que Dios desea. Y yo creo que todos deseamos una vida victoriosa. Siéntese, por favor. Aleluya. Póngase cómodo. Quiero leer de nuevo el texto base que tenemos en pantalla. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo quiero que repita conmigo: vencedores sobre el sistema del mundo. Así se llama esta exposición de la palabra. Vencedores sobre el sistema del mundo. Y en esta tarde vamos a meditar sobre este texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que es un texto muy poderoso que revela nuestra victoria sobre el mundo. Este texto contiene algunas verdades muy importantes para discernir. Y lo primero que miramos en la línea de pensamiento es que el nacimiento espiritual, hermanos, es lo primero que podemos entender. La importancia del nacimiento espiritual. Mire qué tan importante es nacer de Dios. Qué tan importante es tener esa experiencia del nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento o el nacimiento espiritual, Dios lo pone como fundamento para vencer al mundo. Medita en esto, la importancia de nacer de Dios para que podamos vencer al mundo. Ponlo en tu conciencia y en tu espíritu esta verdad tan importante. Y de esta realidad yo voy a empezar a desglosar y a exponerles y a explicarles este texto a detalle. Y el primer aspecto que yo quiero abordar para entrar de lleno a la palabra es que el creyente únicamente puede vencer al mundo cuando es nacido de Dios. Esto es importante que usted lo entienda. Primer aspecto, el creyente únicamente puede vencer al mundo cuando es nacido de Dios. Porque así está escrito con toda claridad. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Repite conmigo una vez más. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y si usted ya nació de nuevo espiritualmente, la palabra dice que usted es vencedor. Usted tiene toda la capacidad de vencer al mundo y vivir en victoria y nunca ser derrotado por nada de lo maligno o de lo problemático o violento o negativo de este mundo. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay una promesa de victoria. Claro que sí podemos vencer. Claro que sí podemos caminar en una vida victoriosa si hemos nacido de Dios. Porque solamente los nacidos de Dios vencen al mundo. Y este es un fundamento muy importante, porque dicen los nacidos de Dios pueden vencer al mundo. Ser nacido de Dios significa ser un verdadero hijo de Dios en la tierra. Y esto es más que ser un creyente. Ser un hijo de Dios significa
tener la naturaleza divina de Dios en nuestra humanidad. Eso es ser nacido de Dios. Que en esta humanidad internamente pueda estar ya implantada, sembrada la naturaleza divina y vivir por el poder de la naturaleza de Dios. Eso es uno de los significados de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, ser nacido de Dios, es vivir según la naturaleza de Dios. Es vivir conforme a la vida del reino de Dios y no vivir conforme a la vida pecaminosa del mundo. Es vivir conforme a la vida del Espíritu y no conforme a la vida de la carne. En esta tierra hay dos formas de vivir. Escuche con atención. Yo no sé de qué manera usted está viviendo, pero hay dos formas de vivir. La primera forma de vivir es según la naturaleza de Dios, como un verdadero hijo de Dios. La otra forma de vivir es vivir según la naturaleza humana, esa naturaleza maligna, esa naturaleza carnal. Vivir como un pecador, esclavo del mundo, esclavo del pecado y esclavo del diablo. Esa es la segunda forma de vivir. Dos formas de vivir: vivir conforme a la naturaleza de Dios, como un hijo nacido de Dios, o vivir como un pecador esclavo del mundo, del diablo y del pecado, viviendo únicamente por la naturaleza humana, carnal, natural, maligna y diabólica. En base a estas dos formas de vivir que te he compartido, le pregunto ahora a tu conciencia: ¿usted de qué forma vive en este mundo? Piensa, por favor. ¿De qué forma estás viviendo? ¿Estás viviendo como un verdadero nacido de Dios? ¿Vives como un verdadero hijo de Dios? ¿O estás viviendo como un pecador más del montón, esclavo de la vida pecaminosa del mundo? Te hago otra pregunta a tu conciencia, y el propósito de estas preguntas es para que usted medite. ¿Qué naturaleza gobierna tu vida? Porque está la naturaleza divina, pero también está la naturaleza del diablo. Por eso hay hijos de Dios, los que son nacidos de Dios, pero también hay hijos del diablo, los que viven de acuerdo a la voluntad de su padre, el diablo. El Señor habló también de los hijos del diablo. Acuérdense cuando Él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacen. ¿Qué naturaleza gobierna tu vida? ¿La naturaleza de Dios o la naturaleza pecaminosa? Una tercera pregunta: ¿quién gobierna y dirige tu vida? Medita. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Dios o el diablo? Esta pregunta es más pesada, ¿verdad? ¿Quién realmente está gobernando tu vida? Y tómelo de manera personal, porque le estoy preguntando a su conciencia de manera personal. No se quede pensando en el que está a su lado. Piense usted de manera personal. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Dios o el diablo? La forma más sabia de vivir en el mundo es vivir como un verdadero hijo de Dios, como una persona que ha nacido de Dios. Vivir como un creyente vencedor sobre el sistema pecaminoso de vida que impera en el mundo. Los nacidos de Dios
viven según el poder del Espíritu de Dios internamente en ellos, porque son nacidos de Dios y por ello vencen al mundo. Los nacidos de Dios, les estoy explicando esa frase, nacido de Dios. Los nacidos de Dios tienen en su interior una naturaleza superior a la vida común, a la naturaleza humana, pecaminosa, maligna, que gobierna el común denominador de las personas de la tierra. ¿Sí escuchó? ¿Qué es lo que tienen los nacidos de Dios en su interior? ¿Sí escuchó? Los nacidos de Dios tenemos una naturaleza superior en nosotros, superior a la naturaleza humana, carnal, natural, que venimos trayendo como heredad, como herencia de nuestros padres. Hay una naturaleza superior en nosotros. En los nacidos de Dios opera el poder divino de la naturaleza divina interna en su ser. Por poseer la naturaleza de Dios en nuestro ser, internamente tenemos la autoridad y el poder para vencer todo lo maligno de la vida común del mundo. Por eso se mira una gran diferencia en aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Nunca más vivirá como viven los demás. Todo será diferente. Su estilo, forma y manera de vivir, sus acciones, sus hábitos, todo será diferente en aquel que es nacido de Dios. Y la única forma de ser un verdadero vencedor en el mundo y vencer sobre el mundo es naciendo espiritualmente de Dios. De lo contrario, aquel que vive en el mundo y que no ha nacido de Dios, vivirá en el mundo sometido, esclavizado, dominado por toda acción maligna, hábito pecaminoso, cautivo a toda tentación, dominado por toda clase de vicio, pecado, maldad, cautivo del mundo, cautivo del pecado y cautivo del diablo, porque no ha nacido de Dios. No hay otra forma de vencer lo pecaminoso del mundo, hermanos, lo maligno del mundo. No hay otra forma, solamente naciendo de Dios. ¿Cuántos creyentes, hermanos, no son libres? No pueden ser verdaderamente libres. Todos los domina, todos los esclaviza. ¿Por qué? Porque verdaderamente no han nacido de Dios. Y esta es una realidad dentro de la iglesia, de la totalidad de todos los que estamos dentro de la iglesia como creyentes. No todos han nacido verdaderamente de Dios. Lo trágico de la vida común, la vida natural del mundo, es que nunca se puede ser libre por sí mismo. Humanamente no se puede vencer las cosas malignas del mundo. No hay forma de ser libre y vencer el sistema pecaminoso del mundo. La única salida es naciendo espiritualmente de Dios, nacido de Dios. Entonces se puede vencer el sistema de vida pecaminosa del mundo, porque escrito está: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y yo voy a entrar al segundo aspecto. Una sola palabra, y me voy a detener en una sola palabra. Repita conmigo: mundo.
mundo. La meta de Dios es que usted venza al mundo. La voluntad de Dios es que usted venza al mundo. El propósito de Dios es enseñarnos a que podamos vencer lo pecaminoso del mundo. Por ello vamos a detenernos en lo que es el mundo, en lo que representa el mundo. ¿Cómo está compuesto el mundo? Mundo. Segundo aspecto, el mundo es un sistema de vida opuesto a Dios, que esclaviza el alma de las personas. Aquí la palabra mundo se refiere al orden de la vida, el curso y el estilo de vida del ser humano en esta tierra. Este estilo de vida, a la manera del mundo, es corrupto, pecaminoso, maligno, inmoral, y es muy esclavizador y dominante para el ser humano. En la vida de una persona, X persona, puede ser hombre, puede ser mujer, en la vida de cualquier persona, si no ha nacido de Dios, si no es hecho nuevo en Cristo, todo lo pecaminoso del mundo lo esclavizará. ¿Se escuchó? Si no ha nacido de Dios, todo lo que hay en el mundo lo va a dominar, lo va a esclavizar. En el mundo, todo lo que hay en el mundo esclaviza al ser humano. Y hay cosas, hermanos, aparentemente tan inofensivas y pareciera que no tuvieran nada de malo, pero como son cosas del mundo, al final terminan esclavizando a la persona. Por ejemplo, la bebida. La bebida. ¿Cuántas bebidas, hermanos, esclavizan a las personas? Y de ahí vienen las adicciones, los vicios. La bebida esclaviza al ser humano. Y estoy hablando desde el alcohol, la cerveza, hasta la Coca-Cola y muchas bebidas más. Esclavizan al ser humano. La comida. Otra cosa pareciera muy inocente, pero al final de cuentas es parte de la vida de este mundo, hermanos, y la comida esclaviza también a las personas. ¿Qué más esclaviza a las personas en este mundo y que son cosas de este mundo, de esta vida en este mundo? El sexo. El sexo también esclaviza. ¿Qué más esclaviza a las personas en el mundo? El dinero, el trabajo. Sí, el trabajo también esclaviza a las personas. Los deportes, las diversiones, el entretenimiento. Y para no ocupar más tiempo, omito los ejemplos. Pero todo lo que hay en el mundo al final termina esclavizando a las personas. Mire usted cómo vive la gente del mundo. La gente que no ha nacido de Dios. Sometida, esclavizada a sus gustos, deseos, pasiones, perdiendo el tiempo y la propia vida en aquellas cosas que no le contribuyen en nada a su eternidad con Dios. La gente vive inmersa, cautiva en vanidades y sin tener conciencia de que está dejando a un lado el aspecto más importante de la vida: asegurarse una vida eterna con Dios después de su partida de este mundo.
Pero como están esclavizados, hermanos, no pueden pensar con libertad. Lo triste y peligroso del mundo es que su sistema de vida es opuesto a la vida del reino de Dios. Y Dios, en su palabra, nos da una tremenda advertencia sobre lo peligroso del mundo. Hay una advertencia de Dios en relación al mundo. Vamos a mirarla ahí mismo en Primera de Juan, ahora capítulo 2, versículo 15. Estoy hablando del mundo. Mire la advertencia de Dios. Dios nos está advirtiendo en esta tarde sobre lo peligroso del mundo. Es tan peligroso, tan maligno, tan esclavizante, tan cautivador el mundo, que Dios nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oye, ¿qué advertencia más importante? ¿Saben qué es lo que yo entiendo de este texto? Les voy a hacer un breve comentario de lo que yo alcanzo a discernir. La persona que ama y disfruta más las cosas del mundo, más que a Dios, no ama a Dios. Y el amor del Padre no está en él. Si tú eres una de las personas que disfrutas más las cosas del mundo, disfrutas más al mundo que a Dios, el amor de Dios no está en ti. Tú no amas a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquella persona que vive únicamente para las cosas del mundo no es cristiano. ¿Se escuchó? Aquel que vive únicamente para las cosas del mundo no es cristiano. Y si no es un cristiano, ¿qué es? Si ama más las cosas del mundo, ¿qué es? Es un mundano. Es un mundano. Y no ha conocido ni tiene el amor de Dios. Y como mundano es un pobre pecador miserable, condenado a una muerte eterna. Esa es la trágica realidad. Como mundano delante de Dios es un pecador miserable, condenado a muerte eterna. De ahí la advertencia: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16 sigue hablando del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y se da una lista, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y por medio de esas tres cosas, el mundo está dominando, esclavizando, sujetando, hermanos, cautivando a la humanidad. Y detrás de ese sistema de vida, el que está operando los asuntos del mundo es el diablo. Por eso la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Pero muchos creyentes no tienen discernimiento de eso. No tienen conciencia de eso. La vida del mundo, según este texto, se puede resumir en tres aspectos. Voy a leer de nuevo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de Dios. Tres aspectos. Primero, los deseos de la carne.
¿Y de qué está hablando? Que son cosas del mundo, cosas que esclavizan el alma de los hombres. ¿Cuántas personas, hermano? Yo me atrevo a pensar que la mayoría de las personas del mundo están esclavizadas por esos aspectos. A veces cuando me ha tocado estar en lugares públicos donde hay muchedumbre de gente, hermano, yo me quedo pensando y digo, Señor, ¿cuántas de esas personas verdaderamente serán libres y serán salvas? Cuando me ha tocado ir, por ejemplo, en las graduaciones de mis hijas, hermano, una multitud de personas ahí, sentadas en las gradas donde se hace el evento de graduación. Y yo me quedo mirando a esa multitud y me quedo pensando, Señor, ¿cuántas de estas personas realmente serán libres y salvas en este mundo? Los deseos de la carne, cosas del mundo que esclavizan a las personas. Y los deseos de la carne está hablando de los deseos y de las pasiones sexuales del cuerpo. De eso se trata. Otro aspecto del mundo, los deseos de los ojos. ¿Y a qué se refiere? A la codicia de las cosas materiales, la envidia, la ambición. Tercer aspecto, la vanagloria de la vida, que también es otro aspecto del mundo y que por medio de ello el ser humano es dominado y esclavizado. La vanagloria de la vida habla del orgullo, la arrogancia de la vida, querer ser siempre el centro de todo, el más popular y famoso entre todos, el más sobresaliente, el más reconocido. De eso habla la vanagloria de la vida. Esta forma de vivir según las pasiones sexuales del cuerpo, la lascivia, la lujuria y la codicia de las cosas materiales pecaminosas, acompañada de esa actitud arrogante, prepotente y vanidosa de la vida. Esta forma de vida no proviene de Dios, sino del mundo dominado, gobernado por principios malignos, diabólicos, un mundo gobernado por Satanás y no por Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No nos debe dominar los deseos de la carne. Confórmate con una mujer, con tu esposa, si ya estás casado. ¿Qué tienes que andar deseando más? No nos debe dominar los deseos de los ojos. Confórmate con las bendiciones que Dios te ha dado y sea agradecido. No nos debe dominar la vanagloria de la vida. Es todo lo contrario. La Biblia dice que tenemos que ser humildes y que tenemos que ser el servidor de los demás, no el centro de atención. Todo esto esclaviza a las personas en el mundo. La persona que vive según los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, vive según el sistema del mundo y bíblicamente es un mundano, porque vive enemistad con Dios. Por su forma de vivir es enemigo de Dios. Vive enemistad con Dios. Por su forma de vivir es un enemigo, y como enemigo es un fracaso en el mundo, un esclavo del mundo, y si muere así como mundano, se pierde como reo de condenación eterna. En este mundo gobernado por Satanás y sus demonios, mucha gente vive esclavizada, hermanos, sin poder salir de lo pecaminoso. Por eso la gente quiere dejar de pecar, no puede.
¿Quiere dejar el vicio del alcohol? No puede. ¿Quiere dejar el vicio de la drogadicción? No puede. ¿Quiere dejar el vicio del adulterio? No puede. ¿Quiere dejar el vicio de la fornicación? No puede. ¿Quiere dejar el vicio de la corrupción? No puede. ¿Quiere dejar el vicio de robar? No puede. ¿Quiere dejar el vicio de mentir? No puede. ¿Quiere dejar el vicio de tragar exageradamente? No puede. Y como tienen el vicio de estar come y come y come, no pueden ayunar. No son libres para ayunar. Algo tan humano como la comida, como la bebida, los domina. Y dicen, hoy voy a ayunar. Y al ratito ya se le olvidó y está tomando coca. Algo tan insignificante domina a la persona. ¿Se da cuenta el por qué tenemos que nacer? Vamos a continuar con esta línea de pensamiento, versículo 17. Seguimos hablando del mundo. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo entendía algo de este texto. Por eso es importante estudiar y meditar antes de subirse a predicar, y meditar bien cada texto. Mire lo que dice el texto: y el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué significa eso? Que el que vive según el mundo, dominado y esclavizado por las cosas del mundo, pasará y acabará igual que el mundo, destruido, perdido y sin salvación. Porque el mundo no tiene seguridad eterna. ¿Sí sabía usted que cuando sea el trono blanco, dice que los cielos y la tierra desaparecieron y que no se halló lugar para ellos? Y en la revelación de Apocalipsis 21 en adelante habla de cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén, todo hecho nuevo. Este cosmos, el sistema, este mundo, hablando físicamente, desaparecerá. Dice que el cielo y la tierra están reservados para ser consumidos por el fuego eterno. En el libro de la carta de Pedro dice que los elementos ardiendo, hermanos, serán consumidos. Y el que vive de acuerdo al mundo acabará igual que el mundo, hermanos, perdido y sin salvación. Al final del plan eterno de Dios, este mundo será quemado. Todo será condenado para siempre. Por eso la advertencia: el mundo pasa y sus deseos. Es decir, el mundo tendrá un final, hermanos. Pero hay una promesa: pero el que vive según la voluntad de Dios, no conforme al mundo, sino conforme a la voluntad de Dios, la promesa de Dios para ellos es que permanecerá para siempre. Esto incluye una eternidad con Dios. Así que te voy a pedir que con mucha inteligencia y sabiduría medites en esta pregunta. Piensa y medita con mucha sabiduría. ¿Qué conviene más? ¿Vivir como un pecador mundano delante de Dios o vivir como un creyente nacido de Dios? ¿Qué conviene más? ¿Qué te conviene más? ¿Vivir como un pecador mundano delante de Dios o vivir como un hijo nacido de Dios, entendido en su voluntad? La respuesta está en tu mente. Y espero que tengas la suficiente sabiduría para tomar la decisión de empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios, como un verdadero hijo de Dios, nacido de Dios.
Espero que usted tenga la capacidad en su voluntad para tomar la decisión de no seguir viviendo como un mundano delante de Dios, sino como un verdadero cristiano, un verdadero creyente que ha nacido de Dios. Ya voy a terminar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me falta explicar la última parte. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esto es rápido. La victoria de los hijos nacidos de Dios ante el mundo es por medio de la fe. La fe, hermanos, es la fe que produce victoria ante el mundo, pero no la fe común, no aquella fe que tienes para sentarte en la silla, porque usted se siente en una silla porque tiene fe de que la silla lo va a sostener y no se va a caer, pero esa fe no sirve para vencer al mundo, porque esa es la fe natural, maligna, mundana, contaminada de pecado. Hermanos, no, está hablando de aquella fe que viene como fruto espiritual por haber nacido de Dios. Una fe completamente distinta. Y esa fe que es fruto de haber nacido de Dios, esa fe me capacita para ser un vencedor sobre el diablo, sobre el pecado, sobre el mundo y sobre todas las tentaciones. La fe es la clave en nuestra victoria sobre el mundo. Escucha y aprende. Y aquí la fe tiene una implicación de convicción. Aquí la fe significa convicción. Tener esa convicción en lo que se ha creído. Tener esa convicción de lo que se ha recibido como palabra de Dios. Tener esa convicción de lo que yo he creído, aceptado como doctrina de Dios. Aquí la fe tiene que ver con la convicción. El creyente de convicciones firmes en la palabra de Dios, el creyente de convicciones firmes en la sana doctrina de Dios, jamás será vencido por el mundo. Un creyente de convicción firme en la verdad de Dios no puede ser derrotado por el pecado, no puede ser derrotado por la maldad. Un creyente firme en la verdad no puede ser esclavizado por nada pecaminoso. La gran diferencia en un hijo nacido de Dios y un mundano es que el hijo de Dios vence por su fe, por sus convicciones, vence en el mundo y vivirá como un vencedor. En cambio, el mundano que no ha nacido de Dios es derrotado por el mundo por su incredulidad. Y vivirá en el mundo siempre esclavizado a todo. Y por vivir derrotado, esclavizado, dominado en el mundo, siempre vivirá como un fracasado delante de Dios. En cambio, escrito está, y es verdad de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Póngase en pie, por favor.